Ahora vamos con la parte 3 que justo en la parte 2 se me había cortado. Y ahora sí, terminemos la masterclass. Quedamos en la fecha 28,04, ya terminamos el descuento, la fecha anterior del 24 y ahora el 28,04, que nos dice, sí, dice, se realiza una nueva venta a nueva scrap de 212 productos B en un total de 180.700 brutos. Estos son pagados un 20% a través de una transferencia bancaria y el 70% se documenta y el resto a crédito simple. Entonces tenemos que va a entrar efectivo al debe, documento por cobrar y cuenta por cobrar al debe, porque no dice que se va a pagar como transferencia bancaria, que es equivalente a decir efectivo, porque, bueno, cuando pongo efectivo me refiero a efectivo y equivalentes, incluyendo la cuenta banco. Entonces, por eso pongámoslo directamente en efectivo para después no hacer la diferencia entre efectivo y banco, porque en el fondo, cuando digo efectivo me quiero referir a efectivo equivalente, como les dije. Ya, documento por cobrar porque dice que se va a documentar y cuenta por cobrar que corresponde al crédito simple. Se va a generar un IVA débito porque es una venta y el ingreso por venta. Nos dicen que la venta son por 180.700 brutos. 180.700 brutos. Entonces, para ver el ingreso por venta hay que hacer el neto, que sería esto dividido en 1,19, y va a ser igual a 173.840. Entonces ponemos acá 173.840 y IVA débito por el 19% de eso, que sería 33.030, que nos debiese dar los 180.700. Y luego tenemos que separar nuestra duda tenemos que separar nuestro total en lo que se paga en efectivo, cuenta por cobrar o documento por cobrar. Acá hay un pequeño error en los valores que puse, me acabo de dar cuenta en la pauta. El, el IVA débito no es así. El IVA débito correspondería al 19%, 173.840 por 0,19. Sería, no sé, estaría 33.130 igual a 173.840 más 33.030.
Ya, aquí está el problema. Esto está mal. Serían 180.000 brutos. Entonces, el ingreso por venta va a ser igual a 100, no sería 173. Está mal. 180.700 dividido en 1,19 va a ser igual a 151.849. 151.849. Y eso por el 19%, 0,19, va a ser igual a 28.851. Ah, sí. Ya. Y ahora voy a arreglar la pauta. Esta parte para cuando se la suba esté correcta. Serían 28, 7, 8, 20. No, está mal esta pauta. Serían 180.000 dividido en 1,19. Y ahí se arregló toda la cuenta. Y ahora sí le voy a subir la pauta correcta mañana. Y así vamos. Perdonen ese retraso. Serían 18.000 en cuenta por cobrar porque equivale al... bueno, sería el resto, perdón. Debería haber partido al revés. Serían lo que se iba a pagar en efectivo era exactamente el 20% de los 180.700, que es el monto bruto. Entonces, por ahí debíamos haber partido. Partamos bien. Sería el 20% de 180.700, sería igual a 36.000. Después, 70% de 18.700 va a ser igual a 126.000. Y finalmente, el 10% que falta sería 18.000. Perdón, me había comido el 700. El primero sería 36.140, 126.490 y 18.070. Ahí sí. Y esos serían los valores confirmados. Y acá tenemos una nueva cuenta por cobrar que debemos recordar agregarla al final. Ya, ahora sí vamos al... Nos falta el costo por venta, falta el asiento del costo por venta. Se venden, costo por venta contra inventario. Serían 202 unidades del producto B. Entonces vamos a nuestra tabla de inventario del producto B y vemos que justamente nos queda la 212. Entonces salen las primeras 114 a 1027 por un total de 117.078 y salen las otras 98 que nos quedan a 900, un total de 88.200. Y al final nos van a quedar en cero los saldos. Cero. Bueno, y al final el costo por venta total va a ser la suma de los dos montos, 117.078 más 88.200, que va a ser igual a 205.278. 205.278. Y acá 205.278.
Ya, ahora sí terminamos con el 28, nos queda el 29, el 30 y los ajustes. El 29 nos dice así, un cliente enojado devuelve el 50% de las unidades vendidas el 28 del 04 por encontrarse en mal estado. Se devuelve el dinero a través de una transferencia bancaria, lo restante disminuye el documento por cobrar. Ya, entonces el cliente ahora nos va a devolver los productos anteriores. 904, como nos devuelven los productos anteriores, entonces lo que hay que hacer es retroceder el asiento anterior. Por lo tanto, si disminuye el ingreso por venta, disminuye el IVA débito, y nos dice que nos va a devolver todo el efectivo, toda la transferencia, el equivalente efectivo, y también lo restante va a ser documentos por cobrar. Documentos por cobrar. Para ver los montos nos dice que son el 50% de las unidades, es decir, sería el 50% de todo lo anterior. El 50% de los ingresos por venta eh, serían el 75% de los 151.000, serían igual a 75.924. Y el IVA débito también sería 50% del 28.851, que sería el 14.426. Bueno, el efectivo dice que se devuelve todo, que no alcanza a cubrir todo el monto, entonces sería el efectivo por 36.140, que sería todo el efectivo que habíamos pagado antes, que no habían pagado antes, y el resto en documentos por cobrar, que sería la diferencia que nos falta, que serían 54.210. Y eso. Y además hay que devolver el inventario. Pero ojo que acá no hay que retroceder el asiento anterior, porque no podemos devolver el inventario a tenerlo en nuestro, o sea, no podemos volver a tener el producto en nuestro inventario si está dañado. Entonces eso se va a hacer una pérdida por merma, hay que reconocer la pérdida por merma, que sería pérdida por merma en este caso, contra costo por venta, porque hay que retroceder el costo por venta porque al final no se materializó porque las unidades estaban malas. Y por el mismo 50% de antes, antes fue por 205.278 y ahora el 50% de eso es 102.639. Y la pérdida por merma por el mismo monto, 102.639. Y ese sería el asiento. Lo importante acá es que se den cuenta de que cuando nos devuelven unidades dañadas, uno no puede llegar y volver a guardarla en el inventario. Por eso no se agregan a la tarjeta de inventario tampoco, porque están malas. Uno no puede tener unidades malas en el inventario. Ahora vamos con la última fecha, que es el 30 del 04. Y dice, Scott, encargado de inventario de contabilizar las mercaderías en la bodega, se percata de que se han perdido 500 unidades del producto A, mientras que solo quedan 76 del producto C. En caso de eventual robo, la empresa utilizará el seguro el próximo mes. Entonces, en este mes hay que simplemente reconocer la unidad perdida, la pérdida por merma. Entonces, acá va a haber una pérdida por merma. Y en este caso va a disminuir el inventario. Porque antes disminuimos costo por venta porque ya habíamos disminuido el inventario. Acá hay que disminuir el inventario. Y los montos dice que son 500 unidades del producto A y 76, y quedan 76 del producto C. Entonces vamos al producto C primero, que nos dicen que quedan 76. Si quedan 76 significa que acá hay 76 en el total, es decir que se perdieron 4. Y como se perdieron 4, se perdieron las 4 que valen 2100, que son las únicas que tenemos, y esto va a ser un total perdido de 8400. Bueno, las 76 que nos quedan también van a estar valorizadas 2100 y vamos a tener un costo total de 159.600, que es equivalente a los 2100 por los 76. Y también se perdieron 500 unidades del producto A. Lo ponemos en venta porque son salidas, se pierden 500, salen al promedio ponderado
Y un total acá va a ser de 539.572, que equivalente a decir 1.079 por 500. Y en nuestro saldo final, en el total, vamos a tener, lo voy a poner con otro color, 1.652 menos 500 van a ser 1.152. El promedio ponderado se saca al final. Y acá va a ser el saldo anterior más menos en este caso, porque salía menos el saldo que salió. Vamos a tener 1.243.000. Voy a revisar esto, que creo que use los datos con los que me había equivocado antes. Ah, no, 1.243.175, está correcto. Y al final el promedio ponderado nos va a dar 1.079 igual, porque una salió, no entró nada nuevo a precio distinto. Y entonces tenemos que quedarnos con esos valores y sumarlos del producto sí. Los 8.400 más los 539.572. Y vamos a tener un total de 547.972. 547.972. 972. Y bueno, voy a dejar acá expresado que esto es equivalente a los 539.572 del producto A más los 8.400 del producto C. Y esos serían todos los asientos, pero acá, como ustedes sabrán, no termina el ejercicio, hay que hacer los ajustes. Los ajustes, ajustes. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es la depreciación, que es lo que no nos debemos equivocar. Bueno, la depreciación sabemos hacerla de la prueba 1, que es gasto por depreciación, contra depreciación acumulada. Como tenemos dos depreciaciones distintas para la máquina y para el edificio, vamos a hacer una para la máquina. Siempre es bueno hacerla por separado, máquina. Y vamos a tener otra para el edificio. Gasto por depreciación, edificio, oficina creo que aparece acá. Oficina. Oficina. Y depreciación acumulada, oficina. Vamos a tomar los datos para que lo calculemos juntos. Ya, acá en las notas nos dicen que la maquinaria fue comprada en 2018, los detalles de la compra incluyen un valor residual de 250.000 y además una vida útil de 18 años. Ya, la máquina fue comprada, tomamos el costo neto, o sea, perdón, el costo de venta, de compra de la máquina, que es este PPE, sean 2.500.000, menos los 250 dividido en la cantidad de años por meses, porque acá es la depreciación mensual. Entonces serían estos, 2.500.000 menos 250, que es el valor residual, dividido en 18 años, que es lo que le queda de vida, por 12, porque vamos a ver la depreciación mensual. Importante, porque solamente ha pasado un mes. Ya, esto va a ser igual a 10.417. 10.417 y 10.417. Y esa sería la depreciación de la máquina. Ahora para la depreciación de la oficina. Vale 5.500.000. Y el edificio lo compraron en el 2010 con una vida útil de 44 años. Entonces, serían la depreciación del edificio, la oficina, serían 5.500.000 dividido en 44 años por 12. Y esto también nos va a dar un valor de 10.417. 10.417. Dio el mismo valor de depreciación. ¿Qué más tenemos? Al principio contratamos un seguro.
Entonces, ahora como ya pasó un mes del seguro, hay que devengar ese gasto. Entonces, pasaría, hay que devengar el gasto por seguro, reconocerlo, porque ya ocurrió el mes en el que se devengó el seguro, ya ocurrió el seguro, contra seguro por anticipado. Eh, el seguro, recordemos, era por 1.200.000 y se pagó un año completo. Es decir, sería 1.200.000, eso se pagó al principio, dividido en 12, porque se pagó eso por un año, sería 100.000 el seguro mensual. Es decir, hay que reconocer 100.000 acá al final de periodo. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Ah, importante acá que le pongamos la fecha, sería el 31 del 04. Se me había olvidado eso. 31/04. 31, porque los ajustes siempre son al final del periodo. Ya, ¿qué más? También nos dice que se paga sueldo al final del periodo. Y acá es donde tenemos que usar la parte de las imposiciones. Porque, a ver, no sé si esto lo han visto en clase, igual se los voy a enseñar. Em, Van a estar los gastos por sueldo porque nosotros tenemos que reconocer el sueldo. El sueldo no se va a pagar porque nos decían al principio que se iba a pagar el día 5 del mes siguiente, pero cuando se terminó el mes es necesario reconocer el gasto de sueldo porque el servicio, los trabajadores brindaron el servicio, entonces cuando se terminó de brindar, se reconoce la obligación con el trabajador, el pasivo, el sueldo por pagar, y el 5 se va a pagar, es decir, el 5 sería la asiento que hicimos al principio, que era sueldo por pagar contra efectivo, simplemente. O sea, que sería gasto por sueldo contra sueldo por pagar, y además vamos a tener las imposiciones por pagar. Imposiciones por pagar. Que esto, no sé si se lo alcanzaron a pasar este semestre, pero básicamente son como lo que se tiene que pagar a la FP, por ejemplo, en un ejemplo más real, a la FP, no sé, a la ISAPRE, o FONASA, al Seguro Cesantía, es todo eso, lo que se tiene que pagar. Nos dicen que los sueldos eran de 803.000 porque es igual al saldo inicial, y el saldo inicial era de 803.000, recordemos. Acá, sueldos por pagar de 803.000. Entonces, sueldos por pagar van a ser por 803.000. Y la forma de calcular las imposiciones es, lo más fácil es calcular el tiro gasto total. Y la forma de encontrar este gasto total va a ser igual a dividir 803 en 0,8, porque las imposiciones nos dicen que es 20%. Y esto va a ser igual a 1.003.750. ¿Por qué ocurre esto? Miren, lo voy a explicar de la forma contraria para que sea más fácil. Uno tiene un sueldo bruto y un sueldo líquido. Y bueno, a partir de eso se calcula la imposición. Por ejemplo, nosotros los ayudantes nos pagan un monto y el 10% serían las imposiciones que se paga al Estado. Por lo tanto, no sé, por ejemplo, a un ayudante, a un pobrecito ayudante como yo, eh, a ver cuánto nos pagan. Eh, por un curso completo, cuando hay un puro ayudante, pagan 55.555. Y hay un 10% que es de imposiciones. Entonces a esto hay que sacarle el 10%, que serían las 5 lucas, y al final, eh, sí, serían las 5 lucas. No, está mal este cálculo, pero es más o menos así. Voy a calcularlo más exacto mejor. Serían, el, serían 5.555. Ahí, ese sería las imposiciones al ayudante. Imposiciones.
Y el sueldo líquido serían los 50.000. Por lo tanto, para encontrar entonces los 55.559 por la diferencia, por 90%, va a ser igual a los 50.000. Entonces, el 10% se va a ir en imposiciones y el 90% va a ir a sueldo. Entonces, quédense con esta ecuación para que entiendan un poquito la lógica. Para el sueldo por pagar, acá nos dicen serían los 50.000 en caso del ayudante, y para poder encontrar el gasto de sueldo total que reconoce la universidad, que sería igual a los 55.555, para encontrar ese monto, habría que dividir básicamente los 50.000 en los 0,9. Y ahí nos va a dar el 55.555, que sería el gasto por sueldo total de la U. Así. Mi G parece en C. Y por eso se divide el 803.000 en 0,8. Esa es la lógica del cálculo. Bueno, en caso de que se lo lleguen a preguntar y se olvidan, recuerden del ejemplo de los pobrecitos ayudantes. Y bueno, las imposiciones por pagar más fácil sería solamente la diferencia de los dos. Que va a ser igual a 200.750. Sí, el 31 de 04. Ya, y sería esto, y además nos faltaría el IVA. Bueno, el asiento sería IVA débito contra IVA crédito. Contra IVA crédito. Y ahí tenemos que sumar todos los montos de IVA débito generados durante el periodo contra todos los montos generados por IVA crédito en el periodo. Como consejo en la prueba, no lo voy a hacer acá por espacio y tiempo, dedico más tiempo del que le debería haber dedicado a esta ayudantía. Eh, Sería que hagan los mayores. Siempre recomiendo que hagan, si les da flojera hacer los mayores, mínimo hagan los mayores de EDI y de IVA, es lo mínimo, para que asegurarse de tener al menos esos dos asientos buenos, siempre, que son puntos fáciles, entre comillas, simplemente es registrar, no olvidarse de registrarlo, y, y además siempre son asientos que tienen más puntos de lo normal, a diferencia de otros asientos, porque por la son más difíciles. Tenemos que el IVA débito que se generó fue de 1.527.037. Bueno, eso no va ahí. Y el IVA crédito generado fue de 611.414. Estamos cortos de IVA crédito para pagar el IVA débito. Por lo tanto, se va a generar un pasivo que va a ser el IVA por pagar. Vamos a tener una deuda con el fisco para cubrir el IVA débito. Le debemos más al fisco de lo que el fisco nos debe. Entonces, por la diferencia va a ser de 915.622. Puede que cuando hagan este cálculo, pueden que estos números estén malos, porque cambié varios valores de las ventas. Si encuentran el error, me envían un mail y les voy a dar puntos a aquellos que encuentren el error y los números correctos. Estoy 90% seguro que están malos. Si es que no encuentran el error, entonces están buenos. Y me dicen, Joaquín, verifique esto, está bueno, y también le voy a dar puntos de participación. Eso para los que quieran trabajar un poquito más. Y después nos faltaría el BNR. El BNR, para los que no lo saben, ya deberían saberlo, es la diferencia, bueno, el valor neto realizable, se calcula como el precio de venta del producto menos los gastos asociados a esa venta. A esa venta. Y, ok, esa información nos la dan acá arriba.
en el enunciado. Acá, en la última nota, BNR. Nos dicen que el precio neta proyectado para el producto A, B y C es de 1.500, 1.000 y 2.200 respectivamente. Los costos adicionales para a cada producto es el 10% del precio proyectado para cada proyecto. Entonces tenemos que calcular con esa información el BNR. Para el producto A, el precio de venta es igual a 1.500. Para el producto B es igual a 1.000. Para el producto C es igual a 2.200. Y tenemos que restarle el 10% de cada precio, que en este caso serían 150. El 10% acá serían 100. Y acá serían 220. Y calculamos acá el BNR, que sería 1.350. Acá 900. Y acá 1.980. Y acá, ¿qué es lo que hay que fijarse? Lo que hay que fijarse es que cuando el BNR es menor que el valor al que tenemos valorizado el inventario, hay que hacer una pérdida por deterioro por la diferencia. Vamos a ver, en el caso A tenemos 1.350, que es lo que vale, y nuestro inventario está valorizado por 1.079. Por lo tanto, acá el BNR es mayor que el inventario. Por lo tanto, en este caso no habría deterioro. Creo que antes lo dije al revés. Cuando el BNR es mayor que el inventario, entonces no hay deterioro. Cuando el BNR es menor que el inventario, entonces sí hay que generar deterioro por la diferencia. En este caso, el inventario es menor que el BNR, entonces no hay que hacer nada. En el caso B no nos queda nada, entonces no hay nada que deteriorar. Y en el caso C, del producto C, el BNR es de 1.980 y el inventario está valorizado a 2.100. Es decir, el inventario está más caro de lo que ganamos vendiéndolo. Por lo tanto, hay que generar una pérdida por deterioro. Está sobrevalorado y hay que arreglarlo. Entonces, 1.980 es menor a 2.100 y como es menor, hay que hacer deterioro. Por la diferencia, que serían los 2.100 menos 1.980, que es igual a 120, por los 76 productos que nos quedan, que serían 910. Entonces, el asiento acá va a ser pérdida por ajuste BNR. No, esto es 1900, 1120. Pérdida por ajuste BNR por el monto que serían 1.120, sería 9.120, contra inventario que estaría disminuyendo su valor, inventario, por 9.120. Y eso sería el BNR. Y ahora nos faltaría lo último y lo más complicado de la noche, que sería el EDI. También hay que hacerlo en ajuste. El EDI va a ser más complicado porque tenemos que cambiar toda nuestra tabla con la que habíamos valorizado en un inicio las cuentas por cobrar. ¿Se acuerdan que, bueno, lo conversamos en la ayudantía, de que todas las cuentas que teníamos en un inicio se iban a correr un periodo? Bueno, salvo la última, porque siguen estando más de 120 días, pero todas, la mayoría se corren un periodo. Entonces, la forma es que hagamos una tabla con el nuevo EDI. Que vamos a tener la cuenta menos de 30 días, que van a ser las nuevas. Vamos a tener las que tienen 31 a 60 días, las que están a 61 a 90 días, que están 91 a 120 días, y las que están a 121 días o más. Y hay que calcular los montos del porcentaje de incobrabilidad. Los montos totales para las cuentas nuevas van a ser iguales a la suma de todas las cuentas con n que tenemos en nuestro registro. Todas las que le pusimos n van a ser la suma de los valores que vamos a tener ahí.
para las cuentas nuevas. Por eso dije que era bueno ponerle el simbolito al lado. Con una N nos damos cuenta que esas son las piolas que hay que sumar. Y les voy a dar el monto. Usted me lo confirma si está correcto. No, probablemente esté malo también, porque le cambió una cuenta por Cora. Así que, en un segundo, voy a encontrar el de la pauta en Excel, que este está mejor. Sí, que tengo yo la pauta, está malo. Serían 2.358.701. Esa sería la suma de todas las N nuevas que tenemos. Y esto tenía un porcentaje de cobrabilidad del 0%. La de 31 a 60 días. Ya, en este caso, van a ser las que en un inicio eran a 30 días, menos o más las cuentas que tengamos que variaron con esa diferencia. Y acá estaba el factoring, se nos olvidó ver eso, un detalle importante, que lo conversamos en la ayudantía, que en el enunciado de factoring nos dicen exactamente que las cuentas que se vendieron eran menores a 30 días. Por lo tanto, esto acá teníamos una cuenta de 31 a... Era menor a 30 días, entonces eran cuentas de menos de 30 días. Menos de 30 días, que en este caso se convertirían en más de 30 días. Ese era un detalle importante, algo complejo, la verdad. No creo que los pruebas lo compliquen tanto, pero importante recordarlo. Ya, entonces, como las cuentas que se vendieron eran menos a 30 días, entonces el saldo inicial de las cuentas que teníamos a 30 días disminuyó en el monto en que vendimos el factoring, que serían los 2.008.000. Los 2.008.000. Entonces sería el saldo inicial menos en la cuenta por cobrar que vendimos en el factoring, que va a ser igual a 706.94. Para 61.90, este ya es un poquito más fácil, serían las cuentas de 31.60 del periodo anterior, más las variaciones que registramos que no... Las variaciones que registramos de 61 a 90, vamos a ver cuáles eran. Habría una. Pero... Ay. Pero esas variaciones por cobrar de 61 a 90 era del periodo anterior. Entonces acá esa variación de 61 a 90 ahora va a equivaler a la de 91 a 120. Eso ya es un poquito más complicado. Pero es necesario que esos detalles son los que marcan la diferencia al final en la tabla. De 61 a 90 de ahora van a equivaler a las que eran de 31 a 60 en el periodo anterior. Que en este caso no hubo ningún cambio. El único cambio fue de 61 a 90, pero de ese periodo. Entonces, de 61 a 90, en este caso, va a equivaler a los de 31 a 60 del periodo anterior. Y no hubo ningún cambio en esas cuentas, entonces mantenemos el saldo inicial, que sería 714.000. Ahora, para las 91 a 120, a 120 días, acá sí vamos a tener el cambio, porque teníamos las de saldo inicial, pero hubo un cambio en ese monto de cuentas, que fue el que registramos al principio, este de acá, de 61 a 91. Este cambio fue en las cuentas de 61 a 91, pero el periodo anterior. Entonces, para el periodo final, hay que restársela, que serían entonces 104 a la inicial. Hay que restarla a la inicial, 104.760. Y finalmente, la más sencilla serían, o sea, no la más sencilla, la última, 121 o más días, va a ser equivalente a las cuentas del
del periodo que antes era de 91 a 120, que ahí tenemos varios cambios. Entonces va a ser el saldo inicial menos todos los cambios que hemos tenido, que anotamos acá. 91 a 120, 91 a 120, que eran 91 a 120, pero eran del periodo anterior. Entonces ahora van a ser de 120 más. Entonces sería el saldo inicial menos ese y más las cuentas de 121 días o más que venían de antes, que no se han pagado. Tampoco, entonces esas se mantienen. Entonces sería el saldo inicial de 91 más 100, de 91 a 120, más los cambios o menos los cambios, dependiendo si las cuentas disminuyeron o no aumentaron, más la cuenta de 121 días o más. Acá nos va a dar total 111.600. Eso. Y bueno, dejé el EDI para el final porque la pregunta que nos decía era como que los porcentajes de incobrabilidad aumentaban en un 1% comparado con los porcentajes de cobrabilidad que tenían antes. Eso aparece en el enunciado. Entonces acá era 2%, ahora aumentó un 3%, acá era un 6%, aumentó un 7%, acá era 23, aumentó un 24%, y el 50% aumentó un 51%. Y bueno, acá calculamos el EDI, que sería la incobrabilidad final de cada periodo. Bueno, en el caso del 0% no aumenta un 1% porque esas cuentas no están vencidas, no es que no tienen un porcentaje de incobrabilidad. Esto quería, no es un porcentaje, esto es un 0 pesos. Acá sería el 3%, sería 21.051. 7% esto sería 49.980. Y acá sería 25.142. Acá, y el último sería 413.916. Y esto va a ser igual a 510.89. 0.89. Y ese va a ser el EDI que hay que reconocer al final, que va a ser igual a gasto por incobrable contra EDI. Por 510.089. 510.089. Así. Y ese sería el último asiento y con eso terminamos la masterclass larga. Ojalá puedan revisar esto y recuerden que estoy dando puntos por aquellos que encuentren el error donde dije que iba a haber un error. Así que eso, chiquillos, cualquier duda a mi mail. Y mucho éxito en la prueba, que les vaya muy bien.